Buenos días, mi nombre es Daniel Ricardo Martínez y yo les voy a hablar del derecho constitucional guatemalteco, preparándonos para la fase oral de la primera fase de la Universidad Panamericana de Guatemala. Comenzamos con la ficha técnica de lo más importante que sería la Constitución guatemalteca. La misma se emitió el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. La misma consta de 281 artículos más 27 artículos de disposiciones transitorias. Encontramos la definición del derecho constitucional como el primer tema a evaluar, por lo cual podemos decir que el derecho constitucional es la rama del derecho público que estudia las normas, los principios, las doctrinas e instituciones relativas a la organización y ejercicio del poder público, los derechos y libertades básicas individuales y colectivas y los mecanismos y garantías para proteger las mismas en determinada estructura social. Los principios del derecho constitucional, según Alberto Pereira Oresco, son 7: la supremacía constitucional, el control, el principio de limitación, principio de razonabilidad, funcionabilidad, estabilidad y estructural. El origen y desarrollo del derecho constitucional. Podemos decir que este comienza en la antigüedad en Grecia, en la escuela de Platón, que nació alrededor del año 427 a.C., y con Aristóteles, su alumno, que nació en el año 384 a.C. Ellos fueron los primeros que empezaron a hablar de que el poder no podía estar en manos del hombre, sino que debería estar en manos de una ley. Luego en Roma, los emperadores también comenzaron con sus ideas de democracia y del derecho escrito en la Ley de las 12 Tablas. En la Edad Media, la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, donde se limitaba el poder al monarca y se estableció derechos básicos. También comenzaron a surgir los edictos papales y dictados por la autoridad eclesiástica. Luego, el iluminismo en el siglo XVIII, pensadores como Locke y Montesquieu impulsaron la separación de los poderes y la soberanía popular, como por ejemplo la Constitución de Estados Unidos de 1787 y la Declaración de los Derechos Humanos de 1789. En la edad contemporánea, la expansión de los derechos civiles y sociales, y en la actualidad el enfoque de los derechos humanos y adaptación a nuevos desafíos. Dentro del temario, en el tema 2 de los orales de la Universidad Panamericana, encontramos el constitucionalismo, el cual podemos definir como una corriente filosófica o tendencia sociopolítica que dio origen al ordenamiento jurídico de una sociedad mediante una constitución escrita, en la cual se establece la supremacía de la misma, los derechos individuales, sociales y las obligaciones de los ciudadanos y de los gobernantes, también la estructura, la división de poderes para el ordenamiento de una sociedad. También aquí les dejo una definición de Sánchez Viamontes. Para él, el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una constitución escrita cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario. Eso es para él el constitucionalismo. La evolución histórica del constitucionalismo, bueno, podemos decir que lo encontramos en la época del año 1215 con la Carta Magna, que fue firmada por el rey Juan Sin Tierra, donde se limitaba el poder real, se establecieron libertades para la iglesia y los hombres libres, y reguló el cobro de impuestos. O sea, esto no lo hizo el rey, sino que los habitantes de Inglaterra estaban cansados de la tiranía y de los abusos del monarca, por lo que se reunieron los grandes duques y los grandes o altos eclesiásticos de esa época para que dejaran en paz a la iglesia y
a las personas ricas, que no les invadieran sus propiedades, las cuales el rey Juan sin Tierra ocupaba porque quería invadir Francia. Cosas que nunca le salían bien. Pero bueno, entonces luego de hacerle firmar esta carta magna, él muere en el año 1216, asume su hijo el reinado y las leyes, aunque no fueron respetadas, esta carta magna no fue respetada por los reyes, marcó un precedente en la historia. Luego, en España, inspirados por la Revolución Francesa, eh, se creó el Estatuto de Bayona, con el cual Napoleón intentaba establecer a su hermano José como rey. Porque ¿qué hizo Napoleón? Citó al rey de España y hizo que abdicara al poder. Entonces él, con el Estatuto de Bayona, dictó las leyes por las cuales se debería regir España, que él estaba invadiendo. Esto tampoco se, se cumplió, pero sirvió de inspiración para las colonias americanas que estaban bajo el dominio de España para abrirle los ojos y darse cuenta de que podían regirse no por los monarcas sino por sus propias leyes. Luego, la Constitución de Cádiz en 1812, aprobada en las Cortes bajo el régimen del rey Fernando VII, promovió derechos y libertades al poder monárquico. Luego encontramos el constitucionalismo social. Esto se refiere a que se fue dejando de lado el constitucionalismo individual para empezar a pensar en la sociedad. A diferencia de las primeras constituciones de corte liberal, que solo protegían derechos individuales como la libertad y la propiedad, el constitucionalismo social busca garantizar derechos que protegieran a las personas en su vida económica y social, ya que ellos miraban muchas diferencias con las personas que tenían mucho dinero y poder y riquezas, y ellos veían que ellos eran explotados y que no tenían una vida digna, por lo cual el constitucionalismo social empezó a pelear por los derechos de los trabajadores, la salud, la educación y el seguro social. Esto fue en respuesta a los cambios y problemas sociales derivados de la industrialización y las luchas de clases. El contexto histórico. Bueno, sabemos que debido a la Revolución Francesa y la Revolución, no, perdón, debido a la Revolución Industrial, los movimientos sociales a principios del siglo XX comenzaron a tomar auge, o sea, la gente no estaba contenta con sus trabajos, con la forma de vivir. Entonces se estableció que el Estado debía ser el responsable del bienestar social y la justicia económica. eh, el Estado debía garantizar las libertades individuales, sino que también velar por las condiciones de las vidas dignas y equitativas de los ciudadanos. Constituciones claves en el constitucionalismo social. Encontramos la Constitución de Querétaro en 1917, donde se incluyen los derechos sociales como el derecho al trabajo y la educación. Otra constitución que marcó un modelo a seguir fue la de la Revolución Socialista de la Federación Rusa, donde se enfatizaban los derechos económicos y colectivos. Y por último encontramos la Constitución de Weimar, Alemania, 1919, que incorporó derechos sociales económicos como el derecho al bienestar y a la vivienda. Ahora, hablando del constitucionalismo, específicamente guatemalteco, de su desarrollo histórico, nosotros lo podemos dividir en dos eh, eras o dos periodos. El periodo preindependiente, en el cual encontramos la Constitución de Bayona, que ya les habíamos comentado, que la
instauró el Napoleón, queriendo poner a su hermano en el poder en España, y la Constitución de Cádiz, que fue firmada por la monarquía española en 1812, donde marcan una monarquía absoluta pero constitucional, limitando el poder de los gobernantes. Luego, en el periodo independiente, ya encontramos en el año 1824 la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Luego, en el año 1825, la primera Constitución como Estado independiente de Guatemala. Luego, en el año 1879, la Constitución de lucha entre liberales y conservadores. Y en 1921 la Constitución de la República de Centroamérica, en un intento por unir nuevamente a la Federación Centroamericana. Luego, en 1945, la primera Constitución de corte moderno. Luego, en el 56, la Constitución de la Contrarrevolución. En el 65, la Constitución de Enrique Peralta Azurdia, para llegar a 1985, donde se promulga la Constitución vigente, que entra en vigencia el 14 de enero bajo el gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arevalo. Dentro del temario de la Universidad Panamericana para la Fase Oral, en el tema 3 encontramos las teorías de la Constitución, donde podemos decir que para Pereira Orozco, la teoría de la Constitución significa el estudio de los conceptos claves de la Constitución, como qué es, cuáles son sus funciones, la estructura y la clasificación, qué es poder constituyente, poderes constituidos, supremacía y legitimidad, interpretación y defensa, reforma y crisis constitucional y relación con tratados internacionales. Para Juan Alberto Carvajal encontramos que la teoría de la Constitución es una serie de explicaciones lógico-jurídicas que nos sirven para dar un orden a los conocimientos relativos a la Constitución. Luego, siguiendo con el cronograma de la universidad, encontramos Constitución. La definición proviene del latín constituere, que significa establecer definitivamente. Una definición que puedo dar es que la Constitución es la norma suprema de un Estado que se encuentra en el pináculo, o sea, en la cima del ordenamiento jurídico, que regula los derechos fundamentales de las personas, la organización del Estado y los mecanismos para proteger los derechos y libertades. Definiciones de autores. Bueno, para Gerardo Prado, la Constitución es la ley fundamental que organiza un Estado. Para Naranjo Mesa, es el conjunto de normas fundamentales que regula el funcionamiento del poder público y establece principios para derechos y garantías libertades. Para la Corte de Constitucionalidad, la Constitución política es la norma suprema del sistema jurídico. Todos los poderes públicos y ciudadanos deben cumplir sus disposiciones. Esto según el expediente de la Corte Suprema de Justicia. El objeto de la Constitución. Bueno, como bien sabemos, la Constitución tiene como objeto y finalidad fijar y limitar las facultades que el pueblo impone a los gobernantes que elige. Encontramos también la Constitución formal y material. Para Juan Carlos Medina Salas, en su libro explica que la Constitución formal se refiere al conjunto de normas escritas que forman el texto constitucional, mientras que la material se refiere a las normas y principios que están contenidos en estos, enfocándose en su contenido y función normativa. Entonces podemos decir que Constitución formal es el conjunto de normas escritas en uno o más textos. Cuando hay una Constitución escrita, puede hablarse de Constitución en sentido formal, Stevie Crisafulli, y Constitución material son las normas y principios contenidos en el texto.
La función de la Constitución material es regular el contenido y propósito normativo de la Constitución. Las funciones de la Constitución. Para Pereira Orozco encontramos 6 funciones: función legisladora, política, organizativa, jurídica, ideológica y transformadora. Aquí les dejo las definiciones de cada una de ellas para que las puedan aprender. Dentro de las clasificaciones de las constituciones encontramos que se clasifican por formación, desarrollo o presentación en consuetudinarias, que serían las no escritas, o en constituciones escritas. Por su naturaleza y contenido encontramos las materiales y las formales. Por el procedimiento de reforma encontramos rígidas, flexibles o mixtas. Por su extensión encontramos desarrolladas, como la Constitución guatemalteca, o no desarrolladas, como la Constitución de Estados Unidos. En cuanto a la clasificación de su origen, pueden ser originarias o derivadas. Por su contenido ideológico pueden ser programáticas, en las cuales están bien definidas el contenido ideológico, y utilitarias, que son neutras. Y por último, la efectividad. Podemos decir que se clasifican si son normativas, quiere decir que están en armonía entre el texto y lo que ocurre en la realidad social, y nominales, que no armonizan para nada con la realidad social. Y por otro lado, y por último, las semánticas, las cuales encontramos que no tienen nada que ver el texto escrito con el gobierno que está de turno, por eso se dice que son gobiernos de fachada. Continuando con las funciones de la Constitución y la clasificación, aquí les dejo para que nos memoricemos, porque seguramente nos van a preguntar esto. Las funciones de la Constitución son 6: legisladora, política, organizativa, jurídica, ideológica y transformadora. Y la clasificación de la Constitución por su formación y presentación, por su naturaleza y contenido, por su procedimiento de reforma, por su extensión, por su origen, por su contenido ideológico y por su efectividad. Ahora llegamos al tema número 4 del temario de la fase número 1 de la Universidad Panamericana para los exámenes orales. Encontramos Constitución Política de la República de Guatemala, donde vamos a ver generalidades de la Constitución. En 1983, tras la salida del presidente Ríos Montt por Óscar Mejía Victory, se asume el poder a través de un golpe de Estado, convoca Asamblea Nacional Constituyente, se eligen 88 diputados para redactar la misma, se promulga la Constitución el 31 de mayo de 1985 y entra en vigencia el 14 de enero del 86 bajo el gobierno de Marco Vinicio Cerezo. Dentro de las características de esta Constitución, encontramos que es desarrollado, ya que tiene 282 artículos. También encontramos que es mixta o rígida. Para algunos actores, como para Gerardo Prado, es rígida, pero para Pereira Orozco es mixta. Dentro de la parte rígida encontramos el artículo 278, para lo cual indica que se necesita reformar a través de una Asamblea Nacional Constituyente con los 2/3 de la aprobación del Congreso. La parte flexible encontramos los artículos del artículo 280, donde indica las posibles reformas siempre que se tienen que hacer con la autorización del Congreso o consulta popular, pero sin la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Luego encontramos la parte pétrea en el artículo 281, donde se indican cuáles son los artículos que no se pueden reformar bajo ningún punto de vista, como por ejemplo la forma de gobierno del país, la no reelección presidencial, etc. También encontramos que nuestra Constitución es escrita o formal, ya que se basa en el derecho romano. Nuestra Constitución es escrita, asegurando la formalidad y claridad de la misma. Dentro de la estructura encontramos que tenemos un preámbulo,
También la Constitución se divide en tres partes: dogmática, donde encontramos los derechos individuales; orgánica, donde encontramos toda la estructura y organización del Estado; y la parte pragmática o práctica, donde encontramos las garantías constitucionales y las defensas del orden constitucional. El preámbulo de la Constitución para García Laguardia. Ahí podemos encontrar los principios, la filosofía y la ideología que inspiran la Constitución. Dentro de los temas que nos indican que debemos estudiar para el oral encontramos la supremacía, la hiperactividad y legitimidad constitucional. La supremacía, sabemos que la Constitución es superior a toda ley por su origen en el poder constituyente. También que encontramos la hiperactividad, que es obligatoria cumplir por todos los poderes y por todos los ciudadanos; y la legitimidad, ya que se basa en la aceptación y la soberanía popular, que es legítima porque fue el pueblo quien la eligió a través de sus representantes. También podemos decir que la Constitución de Guatemala tiene una orientación personalista, como lo indica en el artículo número 1 y 2, donde se dice que lo principal de la Constitución es la protección de la persona y la familia. Por otro lado, encontramos los elementos liberales, democráticos y sociales de la Constitución. Los elementos liberales porque protegen las libertades individuales, como la libertad de religión, libertad de expresión, libertad de tener propiedad privada, libertad de industria y comercio, o sea, los derechos humanos básicos. También encontramos derechos democráticos, como por ejemplo la participación en la política, el voto universal, la libertad de sindicalización, la democracia representativa y el pluralismo político. Y también encontramos elementos sociales, ya que promueven la igualdad y el bienestar social, como el derecho a la educación, a la salud, el seguro social y el trabajo, protegiendo siempre a la familia y los grupos vulnerables. Aquí encontramos los derechos de segunda generación. También encontramos las leyes constitucionales, las cuales son 5 hasta el momento. Encontramos la Ley de Orden Público, que se decretó, que es el decreto número 7 en el año 65; luego la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, que fue el decreto 9 en el año 1965. Las mismas se hicieron con la Asamblea Constituyente que le dio origen a la Constitución actual. Luego encontramos la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es el decreto 1-85, y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que es el decreto 1-86. Bueno, eso es todo. Esta sería solo la primera parte y continuaremos mañana con la segunda parte.